Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Ay, que nos gustan los jueves, a mí, a muchísima gente que nos está escuchando a través de Radio Cartaya 107.2 en la frecuencia modulada, emisora municipal, a las que les damos las gracias, porque es muy difícil, mira que tenemos punto en el dial para elegir, pues no, hay muchísima gente que nos eligen a nosotros para escucharnos y sobre todo los jueves que tenemos a nuestro compañero periodista de investigación como es José Manuel García. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isabel. Encantada de hablar contigo una semana más. Siempre un placer. Además de verdad, deseando que llegue el jueves para hablar contigo. Bueno, fíjate, hoy vamos a hablar, madre mía, yo estaba ayer pensando antes de entrar ya en el tema, que vamos a hablar también de un tema en cuestión de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, concretamente, si no me equivoco. Estaba yo mirando los informativos, José Manuel, y de verdad, no sé si te lo dije la semana pasada, pero me da más miedo el ser humano que cualquier ente que venga de fuera, te lo aseguro, por la crueldad que tenemos. Totalmente. ¿A que sí? Cuando escucho cómo bombardean, por ejemplo, un hospital. Exacto, de niños. Pues materno infantil. Fíjate, quien es capaz de dar una orden ejecutiva para bombardear un hospital, pues evidentemente te puedes hacer cargo del tipo de persona del que se trata, ¿verdad? No tiene corazón. Yo particularmente sé que la guerra es lo que es. Uh-huh. Sé que la guerra es muy dura, evidentemente, pero también sé que, bueno, pues hay cosas que no se pueden permitir y que en este caso nos estamos encontrando con algo que, por desgracia, se está dando y que es precisamente ese terror que se está sembrando entre la población. Uh-huh. Ese terror que se está dando y que se está sembrando y que yo te puedo garantizar que hay momentos en los que te das cuenta de la desesperación de determinadas personas cuando dicen aquello de nos están matando o nos quieren matar o no sabéis lo que se le viene a Europa encima. Sí. Si a este individuo se le deja hacer o se le deja acampar a sus anchas, y aunque yo te puedo garantizar que soy la persona más pacífica del mundo, uh-huh. Yo el tema de las guerras y el tema de todo lo demás sinceramente no me gusta. Por desgracia es algo que se da en el mundo, es algo que existe, es algo que aunque no nos guste, pues tenemos que convivir con ello, porque independientemente fuera de la guerra que se está dando en Rusia y que ha provocado Rusia y que está en suelo ucraniano, tenemos muchas más. Pues el problema de todo esto es que hay otras muchas guerras en el mundo. Sí, así es. Y que por desgracia nadie se está acordando de esas otras criaturas. Aquí no sé si es porque evidentemente es porque nos choca muy de cerca, está muy cerquita de nuestras fronteras, pero también porque hay en juego muchos intereses económicos, uh-huh. Intereses en cuanto a la venta de grano, de todo lo que son derivados del petróleo, el gas. Estamos jugando o han jugado al juego de la geopolítica con el mundo. Y bueno, en medio, por desgracia, pues estamos nosotros, sí. La sociedad del siglo XXI. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de un hombre, de William Martin, que, bueno, o el mayor, ¿cómo lo podríamos denominar? ¿Mayor William Martin? Bueno, ¿quién pues, era esta persona? Hoy te quiero hablar de un personaje sí. que incluso se dice de él que fue el hombre que nunca existió. Así es. Y realmente fue así. El hombre que nunca existió y que engañó desde Huelva al mundo conocido para acabar, entre comillas, con la Segunda Guerra Mundial. Porque en los últimos años del conflicto bélico más cruento de la historia de Europa, como fue una guerra mundial, evidentemente, la inteligencia británica se inventó un plan alocado para engañar a los nazis, que picaron
picaron el anzuelo, pese a que el servicio de inteligencia del Tercer Reich era muy bueno. Eran las 7:30 de la mañana del 30 de abril de 1943. Un pescador, se llamaba José Antonio Rey María, acudía como cada día al marco de una playa, por aquel entonces vacía, desértica, como era la del Portil, en Huelva, Sí. para extender todo lo que eran sus redes, su caña y comenzar la faena. Y se encontró con algo que fue realmente inesperado. Un cadáver vestido con el uniforme del ejército británico. Parecía que estaba flotando junto a él. Como no podía ser de otra forma, como buena persona, José Antonio Rey María corrió hacia él para ver de qué forma lo podía auxiliar. Y como no podía ser de otra forma también, se encontró que aquella persona estaba muerta e informó a las autoridades. Lo que él no sabía es que sería básico ese papel que él iba a jugar sin quererlo para adelantar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la guerra, por aquel entonces, estaba siendo muy dura. Sobre todo porque en el Mediterráneo se extendían frentes, en África habían frentes, en Centro Europa seguía con toda su crudeza, en la parte de Grecia, de Italia. Y así, desde el Estado Mayor británico, en 1942, los aliados comienzan a ganar ya terreno a las fuerzas del eje, especialmente en el escenario africano. Precisamente por esa razón empezaron a pensar en la manera en la que podían ir haciendo lo propio en Europa. Y en ese contexto, el capitán de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica, Charles Cholmondeley, puso sobre la mesa un plan que podía parecer alocado y casi imposible, pero que podía dar buen resultado. Dejar a un cadáver en medio del mar con documentos falsos para conseguir desinformar a las fuerzas alemanas. Sin embargo, aquella idea se quedó en nada, o al menos a corto plazo. Un año después, el capitán de corbeta Erwin Montagu se acordó de aquel plan y tras recibir el pertinente estudio y visto bueno, se puso manos a la obra. Ahora sí era más probable que los alemanes picaran el anzuelo, pues sabían que los aliados planeaban un desembarco con el que recuperar el terreno perdido en el continente. La inteligencia británica estaba convencida que podían engañarlo. Y de esa forma la operación se iba a llamar Operación Carne Picada. Y la idea era soltar un cadáver en medio del mar, en un lugar donde los alemanes no pudieran recuperar, en este caso, más allá que lo que le iban a dar, un cadáver, y que llevaría atado al cuerpo un maletín con una cadena. Dentro de ese maletín, una cartera que llevaría toda una serie de documentos, entre los que se encontraría el plan de altísimo secreto de los aliados para desembarcar en Grecia, lugar desde el que tratarían de avanzar en dirección a Italia y Alemania. La inteligencia, por tanto, se iba a inventar una identidad para ese soldado. Sería el comandante William Martin, de los Royal Marines, quien le inventaron una carrera militar y una vida. Así, en la maleta llevaría una foto de su novia Pam, varias cartas de amor, un juego de llaves, facturas sin pagar, un documento que confirmaba un descubierto en su banco y, por supuesto, documentos clasificados de altos secretos con coordenadas y planos en los que se explicaba cómo sería el desembarco por Grecia. Era el plan perfecto, desde luego, lo tenían todo muy bien planeado, planificado. Era el plan perfecto, sí. Era el plan perfecto, pero había que encontrar el sitio ideal. ¿Y cuál era el sitio ideal? España. Huelva. Huelva. Decidieron
que el mejor lugar sería las costas onubenses, aunque siendo España neutra, ellos pensaron que tal vez, con un poco de suerte, incluso caería en las manos correctas, dadas que se alejaba también de todo lo que era Gibraltar. Por tanto, en Huelva. Aunque España era neutra, como indicaba, aquella zona estaba llena de agentes alemanes. Y si algo así llegaba a las costas, los británicos estaban convencidos que no les pasaría desapercibido. Para llevar a cabo esta misión, decidieron meter el cuerpo en un submarino, que saldría a superficie para dejar el cadáver durante la madrugada, no ser visto y no levantar sospechas. Dicho y hecho, el cuerpo llegó a la costa y José Antonio Rey María lo comunicó a las autoridades. Lo soltaron o lo dejaron flotar poco más atrás de toda la zona del estrecho de Gibraltar, aprovechando la corriente a Punta Umbría. A las pocas horas de la llegada de los agentes, las autoridades alemanas ya conocían lo ocurrido y, por supuesto, el contenido del maletín. Solo unos días después, los nazis intervenían una comunicación en la que las fuerzas británicas se mostraban desesperadas por la pérdida de información fundamental de la mano del comandante Martin. Lo que los alemanes no sabían es que todo esto era parte de una gran mentira, de un gran bulo. Solo unos meses después, en las costas de Sicilia, se confirmaba que el plan había sido un éxito, pues pese a ser una zona bien fortificada, habían conseguido dividir a las fuerzas del eje, a las fuerzas que formaban los aliados al Tercer Reich, que mandaron muchas unidades a Grecia ante el ataque inminente que iban a hacer los aliados. Incluso el propio general Rommel, el zorro del desierto, se desplazó hasta allí. Pero lo que todavía continúa siendo un misterio es quién es la persona que estaba detrás de William Martin. Sí. Una persona que además es muy curiosa y de la que vamos a hablar, porque algunas versiones hablan que podía ser un mendigo muerto de pulmonía y otras de un hombre que falleció tras consumir veneno de ratas por error, llamado William Michael. Sí. Pero hay leyendas de las que hablan incluso de un militar fallecido en el portaaviones HMS Dasher durante la contienda, y que sea como fuere, la tumba de William Martin, y es lo curioso que tenemos que encontrar en todo esto, a día de hoy Sí. se encuentra nada más y nada menos que en Huelva. Y Así hasta es. hace no demasiado tiempo, nunca le han faltado flores. Siempre se la dejaban allí como reconocimiento a aquella persona que, entre otras cosas, hizo posible que los alemanes se confundieran y que, como el Cid campeador, ganara la victoria después de muerto. Pero fíjate que en torno a todo esto siempre va a haber historias que nos van a indicar quién pudo haber sido realmente William Martin. De principio, lo que sabemos de él es que fue una persona que en ese plano de la Segunda Guerra Mundial pues tuvo realmente una importancia tremenda por lo que consiguió una vez muerto. Sí. Ese gran secretismo con el que se ejecutó la operación evitó que durante mucho tiempo trascendiera nada sobre ese hombre, por lo que ni el propio pueblo británico supo reconocer la aportación de la persona que en realidad se ocultaba detrás de la falsa identidad del comandante. En 1950, el primer ministro británico Winston Churchill encargó al propio Ewen Montagu que contara la verdadera historia de William Martin para contrarrestar la publicación del libro Operación Desengaño, escrito por Alfred Duff Cooper, y lo hizo por entregas en un periódico, The Sunday Express, bajo el título El hombre que nunca existió, The Man Who Never Was, y fue un gran éxito. Más tarde, en 1955, Ronald Nim llevó a cabo una versión para la gran pantalla de esta apasionante obra, esta apasionante historia de William Martin y la operación Carne Picada. Evidentemente, la elección de la persona
que habría que encarnar al ficticio mayor William Martin fue uno de los trabajos más minuciosos de la operación Carne Picada. El personaje creado por Ewen Montagu era un oficial destinado a la Marina Real que prestaba su servicio como correo entre Londres y el cuartel general de Argel. Tenía novia llamada Pamela, a la que tenía intención de pedir matrimonio, a juzgar por el recibo de un anillo que se introdujo en su cartera, y también era católico, a juzgar por las placas de identificación que se colgaron de su cuello y con las que los promotores de la operación Carne Picada se garantizaban que el cuerpo recibiera cristiana sepultura. En lo profesional, como Montagu se encargó de dejar patente, era un hábil especialista en el campo y en el ejercicio del deber, y que encontraría también la muerte ahogado en el mar tras sufrir un accidente aéreo. Es muy curioso porque se cree que realmente se trataba de una persona que fallece en Gales, que fallece de una neumonía y que se aprovechó las características de ese cuerpo para dotarle de esa personalidad, pues se encajaba perfectamente en lo que buscaba el Ministerio de la Guerra británica. Un cadáver, por tanto, que tenía que reunir unas condiciones físicas previstas por Montagu y sobre todo el motivo de la defunción tenía que ser coincidente. Los estudiosos de la historia han barajado varios candidatos. Un joven hombre fallecido tras suicidarse con matarratas y otro fallecido por neumonía, que podrían haber sido los elegidos, pero las causas reales de las muertes podrían haber sido fácilmente detectadas durante una autopsia. Sí. Así, según otra hipótesis, el elegido habría sido ese marinero fallecido en el hundimiento del portaaviones HMS Dasher a causa de una explosión interna. Sí. Montagu había recibido el permiso de la familia del soldado con la condición de que la verdadera identidad del joven nunca fuera revelada y que fuera enterrado con todo respeto. El cadáver fue conservado en las dependencias del MI5, el Servicio de Inteligencia Interno del gobierno británico, y la cartilla de identidad ilustrada con la imagen de un militar que guarda parecido con un soldado fallecido. Una vez llegó el momento elegido, el cuerpo se trasladó a un submarino, del que sabemos el nombre, el HMS Seraph, que transportó el cuerpo, ocultó una cápsula refrigerada el mismo hasta que llegó a las costas de Punta Umbría, donde en la madrugada del 30 de abril, y tras un responso y toma de juramento de silencio a cargo del comandante, el comandante Jewell, al mando del CEFA, William Martin fue arrojado al mar para cumplir, una vez muerto, la misión más importante de su vida. A pesar del seudónimo con el que siempre ha sido conocido el falso comandante William Martin, el hombre que nunca existió, su figura, ha sido trascendental para entender cómo fueron aquellos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y siempre ha permanecido en sintonía con lo que es la ciudad y lo que es la provincia de Huelva, principalmente ligada a Punta Umbría. William Martin fue arrojado al olvido y su tumba, a la que más tarde se le añadió el nombre de William Michael, presunto identidad real de ese hombre, siempre recibió la visita de las autoridades británicas cuando estaban en España. Nunca le han faltado flores, y de ello se encargó desde que tenía 14 años la hija de un ingeniero de Río Tinto, Isabel Naylor, sí, que aunque ya con muchos años, pues sí estuvo yendo a aquella sepultura a poner flores en honor de aquel que salvó, en este caso, a Europa de un mayor golpe en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, como no podía ser de otra forma, aquí jugaron un papel importante los espías. Y los espías que estuvieron, en este caso, en toda la zona de Huelva, y que desde luego hicieron un papel que te diría que no fue el mejor ni más correcto. Se sabía que había espías nazis en Huelva, muchísimos de hecho, y esos espías habían estado durante mucho tiempo operando a las órdenes, en este caso, de lo que marcaba Gustav Dreyler,
que no sería ni más ni menos que el cónsul en España, en Andalucía, de Alemania. Vivía en Sevilla y daba las órdenes directamente a lo que eran los espías en Huelva. De esa forma, tenemos que saber que una cosa es ser un nazi y otra cosa es simplemente un espía al servicio del gobierno alemán, que eran, en este caso, estas personas, estos espías, no confundir con esa ideología. Era hijo de Ludwig Klaus Roeder, el cónsul alemán en su día, y Adolfo Guillermo Klaus Kling, que nació el 7 de febrero de 1897 y que murió en 1962. Es muy curioso porque aquí nos vamos a encontrar que el perfil de Adolf Klaus es difícil de etiquetar. Fue viajero, estuvo en guerras, ejerció de agente del Abwehr, la inteligencia militar alemana, entre 1921 y 1944, militó en la Falange Española, era políglota, trabajó para diferentes jefes y con apenas 5 años sus padres lo mandaron a un internado en Alemania. Allí, bueno, pues por la lejanía aprendió mucho e inspiró un carácter aguerrido. En la Primera Guerra Mundial ya hizo sus pinitos como agentes de la inteligencia alemana. Posteriormente estudió agronomía y estuvo trabajando varios años por entonces en la Guinea Española como gestor de explotaciones de café y cacao. Y de regreso a España se hizo un ferviente falangista y fue contratado como traductor de la Legión Cóndor mientras estuvo acantonada en Sevilla. A finales de 1936 y principios de 1937 todo ello. Posteriormente participa en la guerra civil en una unidad de carros de combate y en los primeros días de Klaus le conectaron a la comunidad alemana con preeminencia evidentemente por el tiempo de los nazis. Allí conoció al cónsul andaluz Gustav Drager, del que he hablado, a Christoph Fiedler, que era el reclutador del Frente de Trabajo alemán y del partido nazi, y entre otros, por ejemplo, a Franz Liesau, que era un biólogo que trabajaba en tabacalera e importaba monos de Guinea y Marruecos para experimentar con vacunas para la peste, y era la Sevilla, pero también era la Huelva de la época, puesto que estaban íntimamente unidas. A Klaus se le vincula directamente con la historia de William Martin, porque a este patriota alemán, que no se le podía quitar ese mérito, no podía escapársele lo que era la información en torno a William Martin. Un cuerpo con esa identidad que apareció en esa playa de la Bota y que vestía evidentemente con ese uniforme del que hemos hablado y que posteriormente el almirantajo británico pues reconoció la identidad del mismo. El juez de Marina entregó la cartera de Martin en primera instancia al vicecónsul británico onubense que se llamaba Francis Hesselden. Ese, en tanto del operativo, le devolvió el maletín al jefe de la Marina. Entonces apareció Klaus y rápidamente fotografió entero todo lo que transportaba ese cadáver y lo mandó a su jefe, a Gustav Drager, a Sevilla, y a la vez a la embajada alemana en Madrid. Allí el jefe de la Abwehr en España, Gustav Liesner, avaló todo lo que concernía a William Martin, pero lo que portaba el ahogado era, como hemos podido comprobar, todo falso. La muerte por ahogamiento la decreta el forense, luego logra engañar a lo que eran los expertos y también pues evidentemente hizo algo importante, y es que la cámara Leica de Klaus estaba repleta de instantáneas de toda aquella mentira tramada por los británicos en la operación Carne Picada, que se orquestó como si fuera un agente 007 por Ewen Montagu. Fíjate qué curiosidad, supervisado todo por Ian Fleming. ¿Y Ian Fleming quién era? El que posteriormente iba a escribir las historias de James Bond, del agente 007. Pues Montagu había informado desde Huelva que Hesselden, el embajador, constató que los alemanes habían picado el anzuelo y así lo transmitió a William Churchill. Entonces, de viaje en Washington, en Estados Unidos, y puso
un cifrado mensaje muy explícito que decía: carne picada, tragada entera. El 10 de julio de 1943, las tropas aliadas desembarcan en Sicilia, mientras que el mariscal Rommel las esperaba a miles de kilómetros de distancia, con miles de soldados alerta que nunca pudieron entrar en combate porque precisamente no lo hicieron por donde estaba marcado. En la historia que protagonizó Klaus, pues pocos escribieron que actuó como un ingenuo que picó de lleno aquella trampa, y ante la emoción de pasar a sus superiores pues toda aquella información, no fue ni más ni menos que el eslabón perfecto en esta historia que dejaría marcado para siempre el expediente de Klaus. Los días de gloria como agente de la Abwehr concluyeron poco después de 1943, cuando el almirante Canaris, que era contrario a la locura de Hitler en cuanto a seguir con una guerra tan profusa y evidentemente tampoco estaba haciendo nada bueno aquello que eran los campos de concentración que un loco como Hitler y todo su Estado Mayor habían amparado, campos de concentración o campos de exterminio, pues ahí surge también la Operación Valquiria, en la que participa Canaris, fracasó y arrastró al reputado alemán dentro del esquema de poder nazi. Klaus se quedó sin trabajo poco antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, las células extranjeras casi ya no operaban, y gracias al oficio de su suegro, un importante militar franquista, logró restablecer su vida, en este caso en una empresa constructora. Su hermano Ludwig fue reclamado al concluir la Segunda Guerra Mundial por el Consejo de Control aliado, puesto que este también operaba en Huelva junto a él, para ser deportada en Alemania en 1947 junto a Gustav Dreyer, Lissau y más de 100 significados nazis afincados en España, tal y como se constata en la lista negra que publiqué en mi libro Nazis en Sevilla, que debería haberse llamado Nazis en España, pero que ahí se daba cuenta de todos aquellos que estaban incluidos. Y tanto Ludwig Klaus como Adolf Klaus eran dos espías que operaron de aquella forma. Fíjate que paradójicamente acabó trabajando para el gobierno de Estados Unidos en la construcción de la base aérea de Morón de la Frontera, el mismo país que reclamó la extradición de su hermano Ludwig y muchos amigos alemanes de Adolf Klaus. Nuestro personaje tuvo que vender su finca onubense y reorientar su presente laboral lejos de esa carrera que había estudiado y lejos de las explotaciones agrícolas, que era lo que realmente le gustaba a él. Repetía a quien le oía un mensaje de paz: yo he estado en 3 guerras y procuraré por todos los medios que mis hijos no vayan a ninguna. Finalmente, Adolf Klaus falleció el 4 de marzo de 1962 tras una compleja enfermedad, y perdió la vida no muy lejos de la Huelva que lo vio nacer. La Alemania que le educó y que contrató más la Guinea, donde gestionó sus plantaciones, y que también estuvo vinculada a algo tan interesante como estos perfiles de la guerra, estas historias de la Segunda Guerra Mundial que tuvieron esa trascendencia tan grande en nuestra provincia, donde se puede decir que el Tercer Reich, que los nazis perdieron nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial, al menos la guerra por el Mediterráneo. Posteriormente llegaría la guerra por el Atlántico, con ese desembarco de Normandía que acabaría con todas las aspiraciones nazis, afortunadamente, y el mundo respiraría de nuevo en paz, aunque esa paz duró poco tiempo porque inmediatamente comenzó el periodo de la Guerra Fría y enfrentarse a un carnicero mucho peor que Hitler, como era Stalin en la Unión Soviética. Y es que el ser humano corre el riesgo de repetir todos sus errores si olvida la historia, como es el caso que vivimos actualmente. Es impresionante la historia que nos has contado hoy, la verdad. Yo te he escuchado con muchísima atención. Fíjate, el hombre que nunca existió. Un hombre que está enterrado, William Martin,
en el cementerio de la Soledad en Huelva, y que además el Ayuntamiento de Huelva, el consistorio, en enero de este año 2022, quiso reconocer el papel determinante que jugó por el desarrollo de la historia y le puso una calle con su nombre. Además, en Pontombrea celebran el aniversario de la historia de este hombre, de William. Impresionante, la verdad, ¿eh? Un hombre que cambió el destino de la Segunda Guerra Mundial. Es que es impresionante. Y la tenemos... Pues sí. La verdad es que sí, la verdad es que a uno le sorprende que estas historias no hayan y tan trascendido desconocidas, tanto. ¿Verdad? Totalmente. Y fíjate, la pena, ¿sabes cuál es? Que hoy día, como en los colegios no se da historia, y esto es una crítica abierta, sí. Como en los colegios no se da historia, pues tenemos el problema que los críos no saben ni siquiera que esto ha ocurrido. Luego, cuando ven una película de cine y ven las heroicidades de soldados americanos y demás, no se plantean que en muchas ocasiones pues este tipo de hechos se plantean y suceden en la realidad. Y en este caso, fíjate que nos encontramos con algo tan nuestro como este hecho que ocurre precisamente en nuestras costas, que ocurre en Huelva y que tiene un peso importantísimo dentro de la historia. Totalmente de acuerdo contigo, y es que la realidad a veces supera la ficción y en este caso la supera, ¿eh? Totalmente. Y es una pena. Tenemos que dar a conocer este tema, sobre todo en los padres, en las mamis, que se lo contemos a nuestros hijos e incluso vayamos al cementerio de la Soledad a ver su tumba y contarles quién fue esa persona. Por supuesto. Sí. Y no solo eso, sino que también puedan entrar directamente en esa parte de la historia, porque como hemos visto, no hace falta dar muchos datos, no hace falta entrar en una tarea farragosa. ¿Qué va? No. La historia es historia. Sí. Solamente hay que saber contarla. Y creo que si a nuestros menores, a nuestros niños, les enseñamos esta historia, pues pueden volver de nuevo a sentir esa atracción que todo el mundo debe sentir por lo que es nuestro pasado. Al fin y al cabo, te lo comentaba anteriormente, no acordarnos del pasado es caer en errores. Totalmente de acuerdo. Y Europa está cayendo en un error. Que se nos está olvidando. Exactamente. Y lo peor de todo esto es que aparte de caer en un error, lo que podemos estar picando en un anzuelo, que puede ser el que nos están tendiendo, en este caso, y en el que de alguna forma, en el que de alguna manera, cuando hablamos de todo lo que son esos convencionalismos, cuando hablamos de todo lo que son esos momentos en los que uno realmente dice, bueno, y cuando estamos en este periodo, ¿por qué está pasando esto? Quizás es bueno mirar hacia atrás y darse cuenta que siempre ha habido locos en la historia, y que siempre ha habido gente, siempre ha habido personas que tienen un proceder cuando menos extraño. Sí. Y ese proceder cuando menos extraño es el que nos encontramos en casos como el que, por ejemplo, estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, con casi dictadores que se le antojan hacer una guerra y mandan a hacer una guerra y mandan a morir a miles de personas. Así es, esa es la triste realidad de la actualidad. José Manuel, ha sido un placer escucharte, de verdad, te he escuchado con muchísima atención y he aprendido, como siempre, muchísimo sobre nuestra historia. La próxima semana mucho más. La próxima semana mucho más y mejor. Procuraremos superarnos. Seguro que sí. Que pases un buen fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, Isabel. Un beso. Fin de semana, que no llueva, aunque me parece a mí que no nos vamos a librar. Sí. Y que, sobre todo, si llueve, pues que lo pasemos en casa, en compañía de la radio, que es la mejor compañía. Verdad. Y a partir de ahí, que seamos todos inmensamente felices. Un beso muy grande y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.